nacimiento, con cena. Y de verdad que uno no quisiera perderse esa actividad. No es una cena cualquiera, es una reunión de los santos donde estamos allí para celebrar un hecho histórico en familia. Lo que ya compramos nuestros tickets y los que lo van a comprar hoy, tienen que hablar con el hermano Eurico al final del culto, porque el plato principal es pollo o salmón. Entonces, como ya el listado de los nombres está, al lado le van a poner lo que usted quiera comer ese día. Entonces hoy usted se lo tiene que decir si usted quiere pollo o si quiere salmón, se lo va a decir al hermano. Es bien rápido, porque ya la lista está y los que compren su ticket hoy pues lo agregan a la lista y ahí mismo le ponen lo que va a comer. Si usted no selecciona nada hoy, pues le toca pollo automáticamente. Esa gente resuelve fácil, amén. Pero ese es el plato principal, porque hay otros platos que se van a servir primero, que van a ser igual para todo el mundo. Gloria a Dios. Biblias en mano, hermanos. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. ¿Quién no conoce esta historia? Yo creo que hasta los inconversos han escuchado hablar de esta historia de Lázaro, el hermano de Marta y de María, no Lázaro el mendigo. Una familia que Jesús le tenía mucho afecto, se tenían mucho cariño mutuamente. Allí incluso te explica que esta María, hermana de Marta, fue la que derramó el ungüento sobre Jesucristo, un ungüento de altísimo valor. Y era un hogar donde regularmente Jesucristo se podía quedar. Ustedes saben que en una comunidad, incluyendo una iglesia, hay personas que tienen un trato más cercano unos con otros. Y no quiere decir que discriminen a los demás. A veces por razones de que se conocían de hace años, a veces vienen del mismo país, de la misma comunidad, del mismo sector, del mismo lugar de trabajo. Y eso hace que tengan una ligera ventaja sobre otros. Entonces estas personas la tenían. Entonces esa amistad, en base a una enseñanza del mismo Jesús, lo obligaba a Jesús, entre comillas, a ir a visitar a su amigo que estaba enfermo. Porque él mismo fue que enseñó que no importaba la inoportunidad o la importunidad. Si un amigo toca tu puerta, no importa la hora, tiene que levantarte y darle lo que necesita. Ahora le va a tocar a Jesús que los amigos lo necesitan. Entonces vamos a leer de nuevo esta porción. Siempre la leemos 2 veces porque es soberana la palabra del Señor. Y si alguien se agregó al culto vía el internet o aquí presencial y no la leyó, pues ahora tenemos la oportunidad de leer solo los primeros 5 versículos del Evangelio de San Juan. Así dice la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, es decir, por la enfermedad. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén. Ojalá, mis hermanos, que este consejito que yo le voy a dar, ustedes lo pongan en práctica. ¿Cuál es el consejo? Lean el capítulo 11 completo en sus casas, en el día de hoy, antes de acostarse, para que tengan completamente la escena. Y si ya previamente tú la tenías, pues ahora vuelva sobre ella para que tú veas lo que es la gloria de Dios. Cuando el Señor quiere aprovechar una situación imposible para Él glorificarse. Porque donde hay una necesidad, eso es lo que Dios quiere, glorificarse. Él quiere beneficiar al desamparado, beneficiar al necesitado en un nivel que nadie se lo puede resolver. Ustedes saben que nosotros no hace mucho tiempo predicamos del capítulo 9, donde el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento.
Y no había punto de referencia bíblica de que anteriormente Dios haya hecho un milagro de esa magnitud. Pero el Señor lo hizo. Entonces, cuando el Señor hizo el milagro, se divulgó por todas las comunidades adyacentes que Jesucristo no solo sanaba enfermedades que uno adquiría durante el trayecto de nuestras vidas, sino que sanaba enfermedades de nacimiento. Oye, eso fue una cosa extraordinaria por donde quiera. Y cuando pasó ese suceso, Jesucristo no atribuyó pecado ni al ciego ni a los padres, sino que dijo: esta es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en esta persona. E hizo el milagro extraordinario. Eso está en el capítulo 9, y ahí se armó una discusión entre Jesús y los religiosos que llegó hasta el capítulo 10. En el capítulo 10 tomaron piedra para matarlo, pero dice que Cristo se fue al lugar donde originalmente Juan bautizaba, a la orilla del otro lado del río Jordán, y allá se quedó. Entonces, estando ahí, es que le llega esta noticia: tu amigo que tú amas está enfermo. Mira qué interesante, porque no dice ven a sanarlo. Recuerdan que al ciego de nacimiento nadie dijo ora por él. Ni siquiera el ciego de nacimiento dijo ora por mí. Ni los discípulos dijeron ora por él. Ni los padres dijeron ora por él. Porque todo el mundo entendía que un ciego de nacimiento nadie lo podía sanar, incluyendo a Dios. A veces uno piensa así, porque le ponemos límites a Dios. Esta enfermedad, como dijeron dos científicos ayer, ganadores de premio Nobel de Medicina, que el cáncer mejorarán los tratamientos, pero no se curará. Eso dicen ellos dos. Ahora hay que ir donde Dios y preguntarle: ¿se acortó tu mano? ¿Tú puedes sanar al que tiene cáncer o no lo puede hacer? Y Dios va a decir: yo todo lo puedo. Entonces, en este caso, las hermanas nada más dicen: el que tú amas está enfermo. Ahí no había como una indirecta o un mensaje, como dicen ahora, subliminal. Es decir, te toca venir a sanarlo. Y son de estas enfermedades que se desatan cuando uno menos le está esperando, que casi no había diagnóstico previo y que se acelera y la persona está a punto de morir. El caso es que cuando Cristo recibe la nota, Él dice algo muy interesante. En una de las versiones modernas dice que esto es una muestra del poder de Dios. Es decir, lo que le está pasando a Lázaro, Él dijo, no es para muerte, es para Dios glorificarse y que el poder de Jesucristo también se glorifique a través de esta enfermedad. Pero eso Él se lo está diciendo a los apóstoles que están con Él aquí. Los que están allá tienen la esperanza de que Él vaya y lo sane, porque allá lo que se está discutiendo es: el que sanó al ciego de nacimiento puede resolver esto también. Y ese era el debate de los judíos, de María, de Marta, del mismo Lázaro, de todo el que estaba allá. Tranquilo que Él viene. Porque la enfermedad de Lázaro, como fue una enfermedad que realmente lo mató, y la gente estaban viendo la situación de él, decían: el que sanó al ciego puede resolver este problema. Entonces ahí esta gente se estaban debatiendo. Pero qué bueno, hermano, que lo que está adentro sale a la superficie. Hay personas que hablan bien de Dios, que dicen cosas buenas de Dios, pero no son creyentes en Dios, son hipócritas. Porque la mayoría de los impíos saben que el evangelio es bueno, que las iglesias cristianas evangélicas, con todo y que congregan a seres humanos imperfectos, son buenas. Y una cosa tan buena como el evangelio debería tener cola, fila de gente para entrar a este lugar. Pero hay personas que por un perrito enfermo, no vienen a cumplir con su compromiso con Dios de adorarlo en medio de la comunidad, en medio de la congregación. Porque Dios es bueno, la iglesia es buena, el evangelio es bueno, el Espíritu Santo es bueno, pero hay otras cosas mejores. Pero reconocen que todo eso es bueno. Ahí había un sector de hipócritas que ellos decían con su segunda intención:
Ustedes son muy amigos de él. Ustedes lo han atendido aquí. La misma Marta le ha preparado cena aquí. Él ha dormido aquí. Como Él los ama, Él viene y Él lo va a sanar. Y como Él sanó a un ciego de nacimiento, es sanar a Lázaro de este problema no es nada para Él. Jesucristo necesitaba ministerialmente trabajar con sus discípulos y preparar un ambiente para lo que Dios iba a hacer, hermano, en medio de esa gente, específicamente de Lázaro. Cuando yo leo el capítulo completo, yo saqué las cosas que yo entendí que allí se podían destacar. Número uno, que esta enfermedad Dios se iba a glorificar como lo había hecho en las anteriores sanaciones y que iba a quedar demostrado el poder de Jesús. Miren, hay 4 evangelios. Supóngase en este momento que solo hay un evangelio, el de Juan, y que no hay Mateo, Marcos y Lucas, solo el de Juan. Juan es la persona que te dice cuál fue el primer milagro de Jesús. ¿Alguien sabe cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue? En la boda en un pueblo llamado Caná de Galilea, convirtió el agua en vino y dice que su gloria se manifestó y sus discípulos creyeron en él allí. ¿Sí o no? Porque ese fue un milagro fuera de serie. El Jehová Jireh, el Jehová proveedor, cuando se terminó el elemento determinante en una boda, suplió. Un milagro extraordinario. Los discípulos, los que llenaron la tinaja de agua, solo ellos lo sabían. Entonces él estaba interesado en que sus discípulos supieran la magnitud de su gloria. ¿Cuál fue el siguiente milagro según Juan ahí mismo en Caná? Había un oficial que era de Capernaum, que tenía un hijo gravemente enfermo y le suplicó a Jesús. Y Cristo le dijo, como tú crees sea hecho, vete. Y esa persona se fue y cuando llegó al otro día a la 1 de la tarde, a la hora 7:ª, salieron a encontrarlo y le dijeron, tu hijo vive. Y él dijo, ¿a qué hora fue? Ayer a tal hora. Y dijo, a esa hora Cristo dijo la palabra y el nombre de Cristo fue glorificado. Luego multiplicó los panes y los peces y le dio comida a 5,000 hombres. Luego hizo la caminata sobre las aguas. Y ellos dijeron, pero ¿quién es este hombre que tiene dominio sobre la naturaleza para mandar a callar a los vientos, a las tempestades y a caminar sobre las aguas? Y su nombre fue glorificado. Uno sigue de ahí en adelante y cae al capítulo 9 del ciego de nacimiento y al capítulo 11 la enfermedad de Lázaro. Gloria a Dios. Entonces en todos estos casos nosotros vemos que el nombre de Dios fue glorificado. ¿Y cómo es que Dios se glorifica? En las necesidades de las personas. Pero mira qué tipo de necesidad de la que nadie puede suplir. Porque a veces a uno se le presenta un problema que uno lo resuelve sin tener que acudir a Dios. Porque no hay que tocar esa puerta. Porque el problema está dentro de lo posible, dentro de mi alcance. Pero cuando se presenta una situación que ni yo ni nadie lo pueden hacer, entonces Dios está esperando que la gente se acerque, porque la especialidad de Dios es precisamente lo imposible. Cuando nadie puede, déjeme decirle que Dios puede. Todos estaban esperando que con esta noticia él saliera huyendo, porque hermano, la amistad nos compromete, no es cualquier familia, no es cualquier persona. Dijo, no, vamos a quedarnos aquí porque su enfermedad no es para muerte, para que Dios se glorifique y para que el nombre del Hijo de Dios también sea glorificado. Entonces aprendimos eso. Cuando él dice, mire, de una manera coloquial, metafórica, figurativamente, él le dice que Lázaro lo que esté durmiendo y que él va a ir a despertarlo. ¿Qué entienden los discípulos?
que él está descansando del sueño natural. Entonces uno de ellos dice, si él está durmiendo, él va a sanar. ¿Qué aprendemos de aquí? Que el sueño, que el descanso es un aliado para el que está enfermo. Porque así como los medicamentos trabajan en el cuerpo para el bien de la persona, una gente enferma que descansa tiende a sanarse más rápido. Es decir, la verdad que ellos estaban diciendo era sobre un entendimiento de que Lázaro era durmiendo el sueño natural y que Cristo lo iba a despertar. ¿Sabe que a veces los discípulos de Cristo pasaban mucho de inocentes? Con razón uno entiende después que eran del vulgo, que apenas sabían leer y escribir algunos de ellos, y que no eran personas que entendían y discernían rápidamente el lenguaje cristiano de victoria. De entender, Él está muerto y yo que soy la resurrección y la vida lo voy a levantar. Hermano, es que el poder de Dios es tan grande que no se puede medir. Hoy mismo Dios puede hacer un milagro grandísimo en medio de nosotros. Alguien que tal vez ya vino resignado a vivir con ese malestar, tú te puedes ir de aquí hoy 100% sano. Porque nosotros estamos orando para que Dios haga un milagro. Pero yo no estoy hablando de los enfermos nada más. Porque hay personas que no tienen enfermedad en su cuerpo y están peores que gente que están enfermos. Porque hay otro tipo de enfermedad psicosomática que viene de la psiquis, de la mente, hasta de los sentimientos en el corazón. Y usted lo ve más apagado, más frustrado, más derrotado que personas que literalmente tienen una enfermedad. Tú no ves que los que tenían enfermedades literales, como la mujer encorvada, el hombre del brazo seco, era en la iglesia que estaban alabando y glorificando a Dios. Y hay personas que tú lo ves aparentemente sano, sin una enfermedad, y mientras más lejos de Dios encuentran que están mejor. Pero la idea aquí no deja de ser una verdad. Si él está durmiendo del sueño natural, él se va a sanar, él se va a levantar. Aprendimos eso de ahí también. Ahora, Cristo antes de ir para allá le dijo, me alegro por ustedes, mis discípulos, de que ustedes no están allá en Betania, sino que están conmigo aquí a la orilla del mar, del río Jordán, para que cuando yo haga lo que voy a hacer, ustedes crean. Mira qué cosa tan grande esa. ¿Por qué Cristo se alegra estando aquí de que sus discípulos no estaban aquí en Betania? ¿Cuál era el ambiente que había en Betania? Había un ambiente de altísima hipocresía, con lo que yo le dije anteriormente. Personas que creen que Dios tiene que estar necesariamente obligado para hacer las cosas en el punto y en el momento que ellos creen, y se olvidan de la soberanía de Dios. Una soberanía que al no ser arbitraria, sino que nos beneficia, opera cuando Él quiere y como Él quiere. Le digo, hermano, que Lázaro, adelantándome un poco a los hechos, pasó por una experiencia que tal vez en su vida él no pensaba que iba a pasar nunca por ella. Hubiese sido mejor sanarlo, devolverlo a la familia. Eso era lo que ellos querían. Pero Dios decidió que él muriera y traerlo del más allá al más acá. Y luego Lázaro comenzó a predicar y a hablar, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de irse y volver y hablar de cómo eso es allá. Y la Biblia dice que mucha gente querían escuchar más a Lázaro que a Jesús, para que contara cómo es 4 días estar allá y decir lo que vio, decir lo que oyó y cómo es eso y volver para acá. Entonces convino esa experiencia y no la sanidad y devolverlo al seno de la familia. Es decir, los planes del Señor son eso. Pero Él aquí le está diciendo, yo me alegro por ustedes que no están en ese ambiente, porque ustedes van a creer cuando yo haga lo que yo tengo que hacer. Aquí a mí me llamó muchísimo la atención de que Jesucristo dijera estas cosas, porque Dios siempre tiene sus planes. Y me puse a pensar en algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento,
que cualquiera puede decir el líder no tenía visión, el líder se equivocó. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, mire, lo saca en esta dirección que yo estoy señalando. Ellos vienen aquí está el Mar Rojo, lo cruzaron. Si ellos giran un poco a la izquierda y caminan a la orilla del mar Mediterráneo, llegan de una vez a la tierra prometida. Pero el Señor en este punto le dijo: giren a la derecha. Y giraron a la derecha y se metieron en el desierto del Sinaí, donde no hay vida, donde no hay nada. Y cualquiera pudiera decir: nuestro líder no tiene visión, nuestro líder Moisés se equivocó. En el capítulo 8 de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo: yo fui que te saqué, yo fui que te metí, yo fui que te guié por el desierto, te metí donde no había vida para probar tu corazón. Que Dios hace eso, Él no ha cambiado todavía. Y el que está esperando que Dios cambie se va a morir y no va a haber cambio, porque Dios no cambia, hermanos. Dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios no cambia. Dice: yo lo que quiero es que tú dependas de mí y que no dependas de ti. Yo te metí, yo asumo las responsabilidades, dice Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: yo te afligí, yo te hice tener hambre, yo te sustenté con maná. En el desierto donde no había vida. Al final, Él está esperando que ese entrenamiento capacite a su pueblo para de ahí en adelante a ciegas depender de Dios en los buenos tiempos y en los malos momentos. Porque el Señor lo entrenó en términos reales, no ficticios, donde realmente no había vida sino muerte. Y allí Él suplió. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y se cansaban y esto y protestaban, y el Señor entrenando a ese pueblo. Es lo mismo que le está diciendo a los apóstoles. Intencionalmente yo estoy dirigiendo el proceso de Lázaro, porque esta enfermedad es para Dios glorificarse. Es una muestra del poder de Dios sobre una persona que Él ama tan profundamente. Entonces el Señor asume sus responsabilidades para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. No fue Moisés el responsable de meterlo en el desierto, fue Dios. Y aquí Dios asume todas las responsabilidades. Tráigalo al plano de Lázaro de Juan 11. Cuando la noticia llegó: Lázaro está vivo. La enseñanza que tenemos en Caná de Galilea son dos, no es una, son dos. La primera, ¿cuál fue? Agua en vino. Y la segunda, Él no conoció al hijo del noble que en Capernaum estaba gravemente enfermo. Y estando en este lugar, ¿qué hizo? Lo sanó. Y eso fue privado, eso no fue público. Eso no sirvió para que se divulgara la fama del Señor Jesucristo. Entonces la gente comienza a decir: oh, pero mira, no solamente agua, no solamente maná, cambia agua en vino, sana sin ver, sin conocer, sin tocar, a larga distancia. Entonces, si Jesucristo está aquí y Lázaro está a 3 kilómetros en Betania, por eso que usted ve que las hermanas en la nota que mandan ni siquiera tienen que decir: ven y sánalo. Le digo, hermano, que lo que la Biblia dice es real. Este es un caso, pero también hay otro caso del Señor que le dijo: mira, yo conozco la autoridad. Yo conozco la autoridad. Yo estoy bajo autoridad, pero yo tengo gente bajo mi autoridad. Y si yo le digo ven, viene. Y si le digo va, va. Ve, va. Y si le digo haz esto, lo hace. Yo reconozco que tú tienes tantas autoridades que tú no tienes que ir a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Para alguien que Cristo le llegó de momento.
Entonces, para un íntimo amigo como Lázaro, como Marta, como María, él no tenía que ir a Betania. Él solo tenía que decir la palabra en el lugar donde estaba. Hermano, pero Dios se quiere glorificar en tu problema. Se lo digo, mi hermano, Dios se quiere glorificar en tu situación. Él solamente está esperando que tú creas que Él lo puede hacer para Él entrar en actividad. Y si Él estaba probando y entrenando al pueblo de Israel y a los 12 apóstoles, a usted y a mí también. Porque esa gente no existe, pero tú y yo somos la gente del momento. Entonces, dentro de ese entrenamiento está: yo fui que lo hice. Y de verdad que ahí es que el diablo más ataca al creyente, a la persona que se está acercando a Dios y le dice: mira bien donde tú estás solo, está en un lugar que no hay vida, está en un desierto, por ti mismo no puede hacer nada. Porque el ser humano siempre quiere hacer algo para del 100% de la gloria de Dios tomar aunque sea un 10%. Pero Dios lo arrinconó, lo llevó a un sitio que no podían hacer absolutamente nada, que no fueran una de dos: o quejarse o creer. Y en ese punto estamos usted y yo. Tú o te quejas, o te pasa el resto de tu vida hasta que suene la trompeta, o hasta que te mueras quejándote, o hace como David, que le dijo: voy a creer en ti hasta el día que me muera. Escoja. Escoja, que el entrenamiento es ese. Dice: me está metiendo en el desierto y no hay agua, pues tú vas a suplir agua, porque de sed yo no voy a morir. Ustedes recuerdan a Sansón, el día que con la quijada de un burro mató 1000 o 3000, no recuerdo el dato, porque me llegó ahora a la mente. Después de la gran victoria, ¿qué le dijo él a Dios? ¿Qué le estaba sediento? ¿Qué le dijo? Después de una victoria tan grande como esa, ¿me va a dejar morir de sed? Y cuando mira para atrás, ¿qué es lo que hay? Una fuente de agua. Aquí estoy, Señor, no hay comida. Aquí no hay comida. Si tú me metiste en un terreno que no hay comida, entonces tú vas a mandar la comida. ¿Cómo tú la vas a mandar? Yo no sé, esa es tu tarea, esa es tu especialidad. Hermano, tú te imaginas a Dios mandando comida del cielo para 3 millones de habitantes de diferentes edades, pero solamente piensa en la grandeza de Dios. Y el pueblo evangélico, el del Antiguo Testamento y el de este tiempo, siempre ha comido mucho. Donde quiera que tú lo veas, el pueblo come mucho, comenzando por Jesucristo, que le llamaban comilón y bebedor, porque todas las invitaciones las aceptaba, no rechazaba ninguna. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? No es que Dios va a mandar de que media libra de maná por persona. ¿Tú sabes cómo era que el Señor mandaba comida? Recojan las que ustedes quieran. Y dice la Biblia que siempre sobraba y se derretía con el calor del sol. Pero nadie podía decir: caramba, hoy me quedé yo sin comida. O decirle: Señor, trata de mandar un poco más, porque tú sabes que nosotros comemos por boca y nariz, y tiene que mandar el doble. Porque Dios siempre manda comida en abundancia. Cuando Él le daba agua, bebía todo el mundo, los animales, todo el mundo. Y la fuente no se cerraba. Yo te metí allí, dice, para probar tu corazón, para saber si tú habías de cumplir o no mi palabra. ¿Sabe lo que le está diciendo? Para saber si tú ibas a creer en mí, sí o no. Es que Él nos conoce, hermanos. Y Él está entrenando a su gente aquí en Juan, lo está entrenando. El Señor asume todas las responsabilidades por llevar a su pueblo al desierto. No fue Moisés, como se lo dije. No fue una falta de visión del líder. No fue un error de cálculo llevar al pueblo a un lugar muerto como el desierto. Fue Dios que lo guió por allá. Y estando allá los obligó a depender de Él. ¿Tú no crees que tú tengas una situación que hasta por obligación debes de depender de Él? Y el que no tiene ese problema tiene que depender de Dios también por obediencia. Pero aquí hay otro caso, hermanos. Cuando ya Jesús llegó,
o él está entrando a la aldea de Betania, se regó la voz de que el Señor llegó. La primera que sale Marta, si hubiese estado aquí él no muere, es el saludo que le da. Bla, 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 hablan Marta y Jesús, sale Marta y llama a María. Y le dice, ahí anda el Señor. ¿Qué le dice María? La misma palabra, si hubiese estado aquí mi hermano no muere. En otra palabra, el culpable de que él haya muerto eres tú porque no llegaste a tiempo. Usted sabe las veces que uno culpa a Dios. O uno piensa que qué es lo que le pasa a Dios conmigo. Que por qué Dios no atiende a mi familia, que por qué no me atiende a mí, que por qué no atiende a mi iglesia donde yo me congrego. ¿Qué es lo que está pasando? Y creemos que el culpable es Dios. Dios no es culpable de nada, dice la Biblia. Hermano, Él es la fuente de la solución, Él es la fuente de la solución de todos los problemas. Todo depende de cómo nos acercamos a Él. Entonces el ambiente que se respira y Él está oyendo todo eso acto de hipocresía es... Míralo ahí, el que abrió los ojos al ciego y no pudo venir a tiempo y sanar a este de la enfermedad y evitar que muriera. ¿Sabe lo que dice la Biblia? 2 veces, pero la primera la dice con un énfasis tremendo. Que Jesús profundamente en el espíritu se conmovió y se entristeció. Aleluya. Dice, se estremeció. Se estremeció, mi hermano, en espíritu. Él se conmovió ante el panorama que él encontró. Si usted lo deja por arribita, yo le aseguro que usted lo va a entender por arribita. Lo que hemos ido a funerales que están en la casa, que el muerto todavía está allí, o lo han enterrado ahí mismo al lado de la casa, como era en ese tiempo, en alguna cueva que cavaban en la roca y lo ponían. Allí hay un ambiente de dolor, de pena, de llanto, de tristeza, que por duro que uno sea, uno se compunge también. Y de momento uno está afligido, bota un par de lágrimas y anda buscando a los deudos más cercanos para darle el pésame, lo que sea. Y cuando viene a ver, uno se liga con la familia y uno es como ellos son. Ese no fue el caso de Jesús. Ese estremecimiento no fue por eso, hermano. No fue por eso. Porque esto estaba claramente definido. Yo voy para allá a un acto que el nombre de mi Dios y el nombre mío van a ser glorificados. Y aquí se va a beneficiar no solamente Lázaro, se van a beneficiar mis discípulos, se va a beneficiar Marta, María y los judíos que vinieron de Jerusalén a traer el consuelo, porque van a ver la gloria de Dios. Van a ver la gloria de Dios en algo que era imposible. Cuando Cristo dijo, ¿y dónde fue que lo pusieron? Le dijeron, ven y mira. Y él fue y lo vio. Y lloró. Y cuando él dijo, quiten la piedra, ¿quién se opuso? ¿Quién presentó el obstáculo para que no quitaran la piedra? Marta. Y él dijo, pero tiene 4 días de muerto y ya hiede. El ya hiede es un mensaje grande, hermanos. Un mensaje grande de frustración y de, ¿cómo se llama cuando uno acepta algo? De resignación. De resignación. Si hubiese tenido como un día de muerto, yo creo que tú lo hubieras hecho. ¿Por qué? Porque si tú miras todos los milagros de Jesús, resucitando gente, fueron personas que murieron el mismo día. El mismo día. La hija de Jairo acababa de morir. El hijo de la viuda de Naín iban ya para el cementerio a sepultarlo. Entonces no estaban sepultados. Él no lo tuvo que llamar, sacarlo desde la sepultura. Él lo sacó de los brazos de la muerte, es cierto. Por eso ella dice, ya de hace 4 días. Es que no hay manera de que mi hermano salga de allí. Porque aún creyente como Marta y como María, y como creyente de ese tiempo, su creencia en Dios estaba limitada al conocimiento de lo que Dios ya haya hecho en el Antiguo o en la primera parte del Nuevo Testamento. Hermanos, no se olviden de Juan 9. No hay registro, ni lo busquen.
ni a través de Elías ni de Eliseo, que fueron los dos profetas que el Señor utilizó más en el Antiguo Testamento, haciendo milagros de todo tipo. Nunca un ciego de nacimiento se sanó, que lo registre la Biblia. Por eso nadie pidió la oración, porque era imposible. Ahora el estremecimiento de Jesucristo dice que es una cosa tan extraordinaria que solamente 3 veces, y con estas 4, se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Y mire las veces que Jesucristo la utilizó. Cuando sanó a los leprosos en Mateo 9, cuando sanó a los ciegos en Marcos 1, utilizó la misma palabra y la tradujeron rigurosamente. Dice, él le dijo rigurosamente, no le digan a nadie lo que yo he hecho por ustedes. Lo que da a entender que se lo dijo autoritariamente, como quien dice, si lo dicen, se lo quito, aunque no es el caso. ¿Sabe dónde se utiliza la misma palabra estremecimiento? Justo en Marcos 14, con el frasco de alabastro. Cuando algunos discípulos dijeron, qué desperdicio. Oye, un desperdicio donde ellos se sienten molestamente airados porque la mujer hizo lo que hizo. Y ahora aquí, en Juan capítulo 11. Ahora, ¿por qué Cristo se conmovió? Bueno, habrán muchas razones. Pero mire una de ellas, la tristeza emotiva, superficial de la gente. Dice, estaban faltos de esperanza. Él se indigna por dentro. Hermano, él lo hizo con los discípulos. Precisamente después de la alimentación de los 5,000, cuando él está despidiendo a la gente, pasen buena noche, váyanse a su casa tranquilos, cuídense, váyanse por la sombrita, nos vemos mañana, bla, bla, bla. Él le dice a sus discípulos, muchachones, móntense en el barco y cuídense de la hipocresía de los fariseos. Cuídense de la hipocresía. Y ahí mismo comenzaron a decir, nos está reprendiendo porque no trajimos pan. Se nos olvidó traer pan. Entonces cuando él dice, ¿qué es lo que están discutiendo? No, que nada más hay un pan y somos 13. Y él le dice que ustedes no entienden. Es que no tienen memoria histórica. ¿Cuántos panes yo usé para alimentar a 5,000? ¿Cuántos panes utilicé para alimentar a 4,000? Ustedes no van a entender el poder de Dios. Cada milagro que Dios hizo era una muestra, hermano, del poder de Dios. Pero ¿sabe lo que Dios puede hacer? Superar lo que Él hizo ayer. Esa lepra, había una lepra que no aislaba a la gente, como la que tenía Giesi o Naamán, que era la misma lepra. No era una lepra pestilente, porque en Levítico 13 y 14 te habla de los tipos de lepra. Esa no era pestilente, esa la gente podía estar normalmente allí. Pero la lepra pestilente, que era sinónimo del pecado tremendamente profundo, yo no sé a qué es el equivalente en este tiempo, aunque sabemos que todavía hay lepra. Todavía hay lepra, la lepra no ha sido erradicada de la humanidad. Pero hermano, póngame usted la enfermedad más terrible que hay en el siglo XXI. La enfermedad que haya desafiado a la ciencia médica. No importa el hospital del mundo, sea chino, ruso, canadiense, estadounidense, que la enfermedad le ha dicho, te desafío. Y nadie ha podido vencer esa enfermedad. Que esa enfermedad se presente delante de Dios y le diga, te desafío, Jehová. Dios no necesita referentes históricos para hacer un milagro grande hoy en tu vida y en mi vida. Y yo creo que Él lo puede hacer en el momento que te estoy hablando. Dios puede hacer el milagro. En todo el capítulo 11 Él nada más está esperando una sola cosa. Él dice, si tú crees, tú verás tu hogar restaurado, tú verás tu cuerpo restaurado, tu finanza restaurada, tu todo restaurado, si tú crees. Entonces aquí había un acto superficial. Cristo tenía una tristeza por el dolor que el pecado le causa a la gente. También Jesús lloró indignado por los estragos que la muerte causa a la familia. Cristo no le dijo a Marta y a María, no lloren. No, hay que llorar.
Hay que llorar. Y llorar no quiere decir que uno no tenga fe de que ese familiar cristiano va a resucitar. Pero es conmovedor. Pero yo pienso para mí, que quizá por las reiteradas expresiones de dudas e inconformidad al decir, si él hubiera estado aquí, Lázaro no muere, dando a entender que ya nada se puede hacer. Y también decían, no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera. Santo es el Señor. Yo no sé, mi hermano, pero en cada uno de los episodios bíblicos donde aparecen casos semejantes a este, usted ve incluso al creyente dudando. No son siempre los Ezequiel del capítulo 37, que cuando Dios le hace una pregunta con respecto a los huesos secos, que el Señor le dijo a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos van a revivir? Ezequiel contestó, miren, exactamente como un cristiano tiene que contestar, Dios, solamente tú lo sabes, porque ese terreno es tuyo. Lo imposible a ti es que te pertenece. Yo no sé, pero tú sí sabes. En todo ese ambiente él se conmueve. Dice, se estremece en espíritu. Buenos autores consultados hablan de la indignación de Cristo por dentro, hablándose a sí mismo él y diciéndose, pero si creyeran de lo que yo soy capaz. Pero Dios no se puede meter adentro de una gente y forzarlo a que crean. No lo va a hacer. Dios no se va a meter adentro de una persona con duda, con incredulidad, de que para demostrarle a ese dudoso, a ese incrédulo, la grandeza de Dios. No espere nada, que dice Santiago, que contigo Él no va a hacer nada. Sigue con tu duda, sigue con tu incredulidad, pero Él no va a hacer nada. Oh, pero Él fue a Nazaret, su pueblo. Y dice claramente la Biblia que no hizo milagros y se sorprendió del nivel de incredulidad de esta gente. Dice, ustedes son incrédulos, yo no voy a hacer ningún milagro para demostrarle a ustedes quién soy yo. Pero él se decía por dentro, si ellos creyeran. Por eso está espiritualmente sacudido por dentro. Tú sabes, hermano, cuando tú sabes algo y otra gente tiene que tomar una decisión, que tú en tu mente dices, ay, que tome la letra A, la letra A, la A, la A. La solución es la A, pero tú no lo puedes decir. Tú no puedes entrar y tomarle la mano y decir, pon en un círculo la A. Dice, si toma esa letra, esa respuesta. Así estaba Cristo por dentro. ¿Cuál es el final de esta historia? El nombre de Dios fue glorificado. El nombre de Jesucristo fue engrandecido. Hermano, Dios está aquí en medio nuestro. Mire, hermano, no ha cambiado este asunto. No ha cambiado este asunto. Esa gente de allá, lo único que ha cambiado es la forma de vestir. 2000 y tantos años atrás, la costumbre, los usos de los alimentos, del vestimenta, de la forma de vivir, de las casas, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Nosotros seguimos siendo los mismos. Y el Señor se conmueve en espíritu. Él quiere hacer algo grande. Pero una vez más, Él le dice a los o a las Martas, si tú crees, verá la gloria de Dios. Por eso Él se alegró con sus discípulos, porque cuando estuvieron allí frente a esa tumba, que hay un trueno, mi hermano, claramente todo el mundo percibe. Y Él le dice al Padre, Padre, gracias porque a mí tú siempre me escuchas. Y alzando la voz le dijo, Lázaro, sal fuera. Hermano, y no fue un acto teatral, no lo fue. No fue un drama como el que hacen los jóvenes aquí. Dice la Biblia que el muerto salió dando brinquitos porque estaba amarrado como un andullo. Y Cristo lo que dijo fue desatadle y dejarle ir a que se bañen. Dice que todos lo vieron. Eso era para que el 100% de las personas cayeran allí de rodillas.
porque acababan de ver la gloria de Dios. Hermanos, su gloria está en medio nuestro. Él se compasea en la congregación de los santos. Tú no tienes que mirar para el Antiguo Testamento y sentirte mal porque tú no fuiste parte de ese pueblo, de aquel grupo. Tú eres parte del pueblo de Dios. Él se está moviendo aquí en medio nuestro, entre los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, entre el que está sano como el que está enfermo, entre el que tiene problema y no lo tiene. El Señor está emparejando a todos. De parte nuestra está si creemos que el Señor lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.